Entonces, comenzamos. Estás escuchando Armonía Emocional, donde la doctora Carmen Román te ayudará a entender tus emociones, ideas y tus relaciones, para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Armonía Emocional con la doctora Carmen Román. ¡Yay! Ya estamos listas y de verdad que nos divertimos aquí, adentro y fuera de cámaras. A veces nos ganan los nervios para entrar un poquito, pero luego ya nos divertimos mucho. Cuando quieras venir en vivo y vivas cerca de San José, vente. Vente acá con nosotros, que aquí estamos tomando tecito, estamos tomando un té, estamos relajadas, estamos aquí divirtiéndonos. Tratando de no tener ataques de pánico. Sí, tratando de no tener ataques de pánico, que cuando nos falla la tecnología no te lo garantizamos. ¿Verdad? Bueno, ahí estamos. Fíjate que el ataque de pánico es algo inesperado. Hoy te vas a sorprender de la información, porque el ataque de pánico en realidad es algo inesperado. El cuerpo es una respuesta del cuerpo. No tiene que ver con las situaciones que nos están pasando alrededor. Tal vez a veces tiene que ver con algo de tu historia emocional, por supuesto, pero en ese momento no tiene que ver con lo que estás viviendo. Entonces, puede ser completamente inesperado, puede ser cuando estás despierto o despierta o cuando estás dormido. Pueden ser las dos cosas. Si es esperado, le llaman en la psicología clínica. Si es que es esperado, es porque ya sabemos que ciertas situaciones, momentos, personas, etcétera, te provocan ese estado de ansiedad terrible. Y entonces es más esperado que tengas el ataque de pánico. Pero cuando es inesperado, entonces es cuando queda la persona sintiéndose como fuera de serie, como estaré loca, me estoy volviendo loca, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Y es que somos seres humanos y nos gustan las explicaciones, ¿verdad? Y si nuestro cuerpo nos da algo que no podemos explicar, nos asustamos muchísimo y queremos encontrar una explicación. Pero algunos ataques de pánico van a ser sin explicación. Y esto es muy lindo saber. ¿Por qué es lindo saber? Porque puedes ser menos duro contigo misma o contigo mismo. Y no tienes que estarte diciendo que si eres de mente débil, que si no puedes, que si por qué, y que si vas a salir adelante de manera así, natural, solo, no, a veces no. Y también puedes ser gentil y amoroso con los que te rodean y que tienen ataques de pánico. Es más, alguien que ha tenido un ataque de pánico entiende perfectamente a otra persona que tiene un ataque de pánico. Bueno, ¿y qué es? ¿Qué es un ataque de pánico? Es una aparición súbita de un miedo intenso o un malestar psicológico intenso y que se dispara y aumenta en minutos. En cuestión de minutos ya estás en lo máximo del miedo, aterrorizado o aterrorizada. Y también se desaparece así. Eso es lo bueno, que se desaparece así como así. Pero mientras tanto, es confuso. Mientras está el ataque de pánico, no sabemos si es algo solamente psicológico o si es algo físico. Y entonces a veces hay que correr a la sala de emergencias, al hospital. Y si tú crees que es necesario, por favor, siempre hazlo. Siempre tú dices, bueno, yo me conozco y yo sé que no es normal que tenga esta punzada en el pecho o en el brazo o que tenga este dolor de cabeza o este dolor intenso en el cuello o que esté con falta de respiración, con sudoración, etcétera. Y creo que mejor voy al doctor. Ve, nunca está de más, ¿verdad? También se parece a, obviamente, problemas del corazón porque nos da efecto de taquicardia. Tenemos taquicardia, tenemos sudoración involuntaria, no porque estábamos corriendo, ni la taquicardia es porque estábamos corriendo. Puede uno estar tranquilamente en calma y el ataque de pánico tiene esos síntomas. Hay temblores en los pies, en las manos. Hay una sensación de falta de oxígeno, que no puedes respirar, que te cuesta muchísimo trabajo respirar. O ese mareo o esa inestabilidad en tu equilibrio, ¿verdad? Te tienes que sentar. Si estás parado o parada, tienes que sentarte o recostarte un poco. Esa sensación de hormigueo
y esa sensación de que te vas a volver loco, que te vas a morir también. Entonces, el ataque de pánico es una respuesta fuera de lugar de nuestro cuerpo. Tal vez en algún momento tuvimos algo que nos hizo sentir con ese terror, o tal vez una pesadilla, y ahora todos estamos muy tranquilos, estamos platicando, nos estamos pasando bien y de repente aparece un ataque de pánico. Por eso es una respuesta fuera de lugar, fuera de tiempo y circunstancia. Pero el cuerpo tiene sus razones, recordemos, y a veces no las entendemos. Así es que tiene que ver con el temperamento, sí. Hay personas que son más susceptibles a tener ataque de pánico porque son más sensibles emocionalmente, ¿sí? Simplemente su naturaleza así es, son más sensibles. Y entonces van a tener esa propensión a responder con algo intenso, ¿verdad? Más fácilmente. Los adolescentes, cuando están en esa etapa de adolescencia que sus hormonas bajan y suben, puede ser que estén en esa sensación, en esa vulnerabilidad especial. Cuando estamos en la menopausia o en la andropausia también es posible que haya esos terrores nocturnos que le llaman. Entonces, de la nada despiertas súper mojado o mojada. Eso también es normal y es pasajero. Eso es lo bonito que recuerdes, que es pasajero, aunque de momento se sienta terrible. El ambiente, sobre todo en nuestra historia personal, el ambiente influye mucho. Si tú estás en lugares donde continuamente hay violencia, por ejemplo, por supuesto que vas a tener ataques de pánico más seguidos. Y más cosas te van a asustar simplemente porque tienes que vivir alerta. Y desafortunadamente no hay ningún país que se escape a estas circunstancias de violencia. Ninguno. Solamente es cuestión de circunstancias y de tiempos. Nuestra historia personal. Si has tenido una infancia difícil con abuso infantil, físico sobre todo, si has tenido periodos de encierro porque de niño te encerraban o porque estuviste en la cárcel o porque estuviste en algún accidente que implica encierro, vas a tener más propensión a los ataques de pánico, ¿sí? Si has venido de una guerra, si eres veterano, por supuesto vas a tener más ataques de pánico. Y fíjate qué interesante. Si tu papá o tu mamá tuvieron ansiedad o tuvieron algún trastorno emocional como una depresión severa, tienes más posibilidades de tener ataque de pánico también. O sea, ¿cómo que se hereda? Se hereda la vulnerabilidad. Uh-huh. Qué curioso, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Por eso es... Y se aprende. Una se hereda, ¿no? Porque la traes en tus genes. Genéticamente la podemos heredar, pero además se aprende. ¿Por qué? Porque son conductas aprendidas ante el miedo. A veces si la mamá o el papá son muy miedosos, se lo van a transmitir todo y los niños van a pensar que la vida es así de manera natural. ¿Alguien se ha hecho? Si nos dicen si están en el público, díganos si se han hecho ese estudio de los genes. ¿No te lo has hecho? ¿No? Ancestry, 23andMe y no sé cuántos. Si te lo has hecho, yo estoy esperando mis resultados. ¿Los vas a Sí. compartir? Sí, claro. Luego les digo qué tan Sueca. maya y sueca y europea soy. Ya llegan. Dijeron que llegaban el 16 de febrero y no han llegado. Entonces o a lo mejor llegaron y tengo tantos correos que no los he visto. Pero si tenemos eso en los genes, por supuesto. Y no es broma, pero siempre le digo a mis clientes, cuando vas avanzando, cuando vas mejorando en tus síntomas de ansiedad o depresión, le estás haciendo un favor a tus generaciones futuras, ¿sí? No nada más a ti, sino a las generaciones futuras. ¿Por qué? Le vas a traer, una, menos conductas, ¿no? Van a aprender de ti menos conductas y dos, estás limpiando tus genes. Qué maravilla, ¿verdad? O sea que tienes la esperanza si tuvieron tus antepasados, o bueno, tú tienes el ataque de pánico y lo trabajaste, ya no lo pasas. Ojalá y no, o tienes la esperanza de que sea menos, ¿no? Ok. ¿No? Reduces la posibilidad. Si nada está bajo control en cosas genéticas, por lo menos reduces posibilidades. Es bueno. Uh-huh, sí. Y es bueno saber eso porque es muy común que las familias quieran llevar a los niños
a la terapia y se lo suelten ahí al psicólogo o la psicóloga, ¿verdad? Ahí se lo sueltan y entonces ya ni preguntan, ni se entrevistan, a veces ni los psicólogos preguntan tampoco, ¿no? Pero no se entrevistan con el psicólogo o la psicóloga y no dicen qué está pasando, esto es la información que yo tengo de mi hijo, usted qué está haciendo, cuáles son sus objetivos, hacia dónde va, qué quiere con mi hijo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque entonces tú como padre de familia tienes información que el chiquito jamás va a dar en la terapia, ¿no? Entonces, en lo personal, si me traen un chiquito, yo no se los recibo. Tiene que entrar toda la familia. Si no, no. ¿Por qué? Porque por esto que estamos hablando, ¿verdad? Por los ataques de pánico. Y te voy a poner un ejemplo. Obviamente sí me han traído niños porque los niños también tienen ataques de pánico en menor proporción que los adultos, pero también tienen. Entonces, obviamente sí me han traído niños. A veces le digo al niño, me dice la mamá, por ejemplo, mi hija no puede dormir sola. No quiere dormir sola en su camita, en su cuarto. Ok, entonces empiezo a trabajar con la hija y vamos bien, etcétera. Y ándale que la niña decide que sí se va a quedar a dormir aparte en la otra habitación. Y entonces es la mamá la que empieza a tener los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque no sabemos estar solos o solas. Y entonces el chiquito le llaman en terapia familiar el chivo expiatorio, ¿verdad? Ese literalmente así le llaman, el chivo expiatorio. Entonces, ese hijito funciona como una manera amorosa de recibir esos síntomas y de actuarlos de alguna manera en nombre de la familia. Tenemos un comentario. A ver. Que dice María Numi, es como un filtro para las futuras generaciones. Sí. ¿Te refieres a un filtro como para pasarles menos? Sí, como para pasarles menos de nuestra... Córrele a terapia. Si tienes ansiedad o depresión de una manera que tú no puedas controlar, corre, busca un psicólogo de cabecera y trabaja lo que tienes que trabajar. Y si no te queda escoger un psicólogo es como como escoger zapatos. Si no te queda, escoge otro hasta que te quede. Puede ser alguien bien, famoso, experimentado, pero no es tu estilo. Entonces tienes que buscar a alguien que te quede, que se acomode contigo y te entienda, ¿no? ¿Hay trastornos fisiológicos médicos que producen un ataque de pánico? Sí. O hay síntomas que se parecen a un ataque de pánico y no son, ¿verdad? Entonces, sí hay trastornos médicos cuando una persona acaba de salir de una cirugía, cuando ahora que está tan de moda los tummy tuck, ¿verdad? El tummy tuck, por supuesto que te aprietan y te estiran y no sé qué y te acomodan. Entonces se va a simular lo que es un ataque de pánico para que no te asustes, ¿verdad? Vamos a hablar en números. En números, en Estados Unidos, 11 de cada 100 personas han padecido un ataque de pánico. Yo dijera que más. Esto dice el DSM-5 y está hecho hace como unos 8 años, 9 años, pero yo dijera que todavía más que eso. Y te voy a decir por qué dijera que más. Porque hay personas que no reportan lo que es un ataque de pánico. O hay personas que lo explican de otras maneras. Como les da un ataque de pánico y dicen, lo que pasa es que estaba haciendo mucho calor. O lo que pasa es que ya sé que a mí esa bebida me hace daño. Sí. Y a veces sí tienen razón, pero a veces no. A veces simplemente tuvieron un ataque de pánico, ¿verdad? Entonces puede ser que más personas. En los países latinoamericanos, 2 o 3 de cada 100 personas tienen un ataque de pánico. Menos. Mucho menos, sí. Somos más felices. La vida corre. La vida es bella, chica. Con azúcar. Sí, con azúcar todo es más hermoso. Y es cierto, bueno, me encanta viajar a los países latinoamericanos porque va uno ahí caminando y son felices. Y están en el camión y van risa y risa. Y sí hay problemas. Y a veces hasta hay más problemas que los americanos, ¿no? Pero sí, los de la India son felices. Sí. También, sí. En una pobreza extrema. En una pobreza extrema y son felices. Emocional. Uh-huh. Sí. Los franceses, yo tenía la impresión en Estados Unidos que los franceses no son felices y allá sí son. Andan tranquilos, a gusto, caminando, comiendo pan con chocolate. Sí, ve cómo sí influye en nuestra cultura y sobre todo hablamos en las ciudades donde hay más ajetreo,
en donde hay más vaivén, la ansiedad y los ataques de pánico van a ser más comunes. En las comunidades que han sufrido violencia drástica, fuerte, va a haber más ataques de pánico, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con todo nuestro contexto, por supuesto. Cuando eres inmigrante, recuerdan que estamos hablando de los inmigrantes en estos episodios, cuando eres inmigrante es más probable, estás más vulnerable a tener ataques de ansiedad que se pueden convertir en ataques de pánico. Más en personas con depresión y con ansiedad o con un trauma emocional. Esto es lo que dicen las estadísticas. Se presenta más cuando ya has tenido historia de depresión, ansiedad o un trauma emocional. Se presenta más en mujeres que en hombres, lo cual yo no lo encuentro cierto en la terapia. En la terapia yo veo que se presenta de la misma cantidad en mujeres y en hombres y que los hombres lo reportan menos. Les da un poco de pena, ¿no? O se la pasan así, como se lo pasan más a cuero limpio, como dicen, ¿no? A veces me toca trabajar con trabajadores de la construcción y cuando reportan, porque llegan cuando ya están muy mal, es como un dolor de una muela, llegan cuando de veras ya hay que sacar la muela, ¿no? Entonces llegan y entonces empiezan a reportar desde cuando empezó y sí lo notaban, pero les daba mucha pena decirlo. Entonces se presenta más en adultos que en niños. Y se presenta en algunas veces en adolescentes, como te lo decía. Tengo una pregunta. Dice Day Díaz. Hola. Hola, Day. ¿Existen niveles en los ataques de pánico? Sí. Existen niveles en el síntomas de ansiedad. El ataque de pánico es 1. ¡Pum! Directo, intenso, fuerte. Pero en los ataques de ansiedad sí existen niveles, o en los ataques de nervio, que lo dicen en nuestros países, ¿no? Vas a tener ansiedad generalizada, moderada o intensa. El ataque de pánico es algo cortito, pero lo más intenso de los trastornos de ansiedad. Entonces, no es que tengan niveles los ataques de pánico, sino que es el último nivel de la ansiedad. ¿Estamos listos para los 5 trucos? ¿Sí? Sí. Ay, sí, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. Truco número 1. Hacer nada. Como dice Winnie the Pooh. Nada. ¿Sí? No, cuando tienes un ataque de pánico, no. Es que ni piensas. No, ni piensas. Mira, cuando tienes un ataque de pánico, lo que quieres es pararte, moverte, jalar aire, respirar, agarrar de la corbata al que está cerca, ¿no? Quieres hacer golpear, quieres hacer muchas cosas. En cambio, y ya lo he comprobado, porque siempre que tengo un ataque de ansiedad, yo no sé si alguna vez he tenido un ataque de pánico, pero cuando he tenido un ataque de ansiedad intenso, hago mis experimentos. Como ya me sé toda la teoría, ¿no? Puedo hacer mis experimentos. Si te quedas sin hacer nada, así, solamente tratas de respirar hasta el estómago y respiras y dices, va a pasar, ok. Sí se pasa más rápido. Mientras menos te resistes, es más rápido. Mientras menos resistes, es más rápido. Te voy a poner el ejemplo de cuando ya está una alberca y tú te avientas un clavado. Ahí está, ya te lo aventaste, ya estás en el aire y vas hacia abajo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te resistes y empiezas a patalear en el aire? Si empiezas a patalear en el aire, te vas a golpear con el agua. Ahí vas, que no, pues ya no se puede, ya ahí vas, ¿no? Entonces, mejor te pones de clavadito, ¿verdad? Y de clavadito vas hasta el fondo y te subes bonito. E igualito en el ataque de pánico, porque una vez que empiezas, recuerda que no está en tu control. No es en tu control. Es en tu control esperar a que pase. Eso es lo único que está de tu control, ¿sí? Entonces, hacer nada, así, solamente respirar. Aceptar la situación, que es el mismo ejemplo del clavado en la alberca que decíamos. Acepta la situación. Es así como, qué interesante. Yo siempre le digo a mis clientes, imagínate como que eres un estudio científico y te estás analizando y dices, wow, mira, es como la respiración ya no me sale, ¿sí? Por cierto, el ataque de pánico es más en las gentes que fuman. Sí, la gente que fuma tiene más tendencia a los ataques de pánico. Y esto me recordó porque las personas que fuman les cuesta trabajo aceptar que su cuerpo quiere respirar hasta el estómago. Su cuerpo trata de respirar hasta el estómago y se lo evitan. Entonces es una respiración corta
Y de hecho la adicción a fumar, en mi punto personal, tiene que ver con esa necesidad del cuerpo de jalar aire, aunque sea contaminado, pero obliga a la persona a jalar aire, ¿sí? Entonces, una vez que empezó el ataque de pánico, flojito y cooperando. Como dicen, ¿verdad? Sí, sí o no, sé como, ok, ya empezó, es como una oleada. Trata, por favor, cierra la boca, porque la boca aumenta las emociones. En el episodio de ansiedad también te lo había dicho. El respirar por la boca, cuando estés muy feliz, entra, aumenta y grita y haz y respira por la boca. Cuando estés con un ataque de pánico, trata, porque va a ser doloroso, pero trata de cerrar la boca y jalar aire solo por la nariz. Y de verdad va a ser doloroso, ¿sí? Pero va a poder ser. Si alguien está cerca y te trata de dar agua, porque a veces te tratan de dar agua, etcétera, no te pelees con ellos. Es como, sí, claro, toma, que te lo detengan o toma el vaso, ahí lo tienes, y tal vez un trago pequeñito. No es como que vas a tomar mucha agua, porque lo importante es que trates de controlar tu respiración. Entonces, poquita agua, solo poquita, para que te tranquilices un poco más. ¿Ok? Dice la maestra de meditación que vas a escuchar en inglés en la semana que entra, dice que hay que leer en voz alta. Tratar de leer esa yo no me la sabía. Eso fue nuevo, sí. Sí, eso fue nuevo. Hay que tomar lo que puedas y empezar a un libro, lo que sea, y empezar a leer en voz alta. Tiene que ver con distraer el cerebro, ¿sí? Entonces, tiene que ver con que vas a empezar o al menos intentas, porque no vas a poder tal vez leer, pero intentas, ¿no? Inserta pensamientos positivos sencillos, así como va a pasar, esto va a pasar. Dicen los budistas, esto también pasará. Va a pasar, voy a estar bien, mi cuerpo se sabe autorregular, ese es otro pensamiento positivo bonito. Mi cuerpo se sabe autorregular. Ya lo he pasado, si es que ya lo has pasado, dices ya lo he pasado y he estado bien. Entonces va a pasar, mi cuerpo se sabe autorregular, voy a estar bien. Nada es para siempre. Nada es para siempre, gracias, sí. Entonces, pensamientos sencillos, no te pongas como, oh, estoy muy saludable y soy de lo mejor, porque tu mente de inmediato va a pelear contigo y va a decir, no es cierto. Y no es cierto, ¿no? Sí, no es cierto, ¿cómo que le vas a decir? Sí, sí te va a decir mentirosa, sí. Ajá, y entonces más se angustia, ¿no? Cuando estás teniendo un ataque de pánico por algo terrenal que para ti es muy significativo, es muy importante, pero tal vez si te pones a pensar es nada más terrenal, como te están quitando tu empleo o te acaban de chocar tu carro, lo que sea, ¿no? Cosas que te tranquilizas y dices, va a pasar, todo va a estar bien. Yo estoy bien, mi familia está bien, etcétera, ¿verdad? Y fíjate que cuando en realidad se trata de algo de vida o muerte, como que un familiar tuyo está mal o un ser muy querido está mal, a ti no te da el ataque de pánico. No da, porque estás preocupada de querer ayudar. Entonces te va a dar después. Entonces no es como que lo más probable es que si te da un ataque de pánico es porque el evento ya pasó o porque lo que pasó no tiene una trascendencia fuerte en tu vida de tal manera que tu cuerpo se puede concentrar en ti. Esa es la sabiduría interna. Ya pasamos los 5 trucos, ¿eh? Okay. Es que, a ver, 1, hacer nada. 2, acepta la situación. 3, concéntrate en sentir tus pies y tus manos. Es divertido, ¿eh? 4, leer en voz alta. 5, inserta pensamientos positivos sencillos. Entonces, escríbelos o te los vamos a poner en las notas, por favor. Quien nos hace las notas, Alejandra, por favor, ponlos tal cual en las notas, así. Porque es bueno que los tengas impresos en algún lado. Tenlos impresos y en tu cartera o en algún lado y los vas a leer. No trates de leerlos, de esperarte que tengas un ataque de pánico. Léelos cuantas veces sea necesario hasta que tu mente se los grabe. Es como si fuese un mapa, ¿verdad? Entonces trata de grabártelos. Si ya te dio un ataque de pánico, no quiere decir, no es condición para que te dé otro, ¿sí? Puede ser que hay personas que sufren un ataque de pánico en su vida y jamás lo vuelven a tener. Hay personas que tienen un ataque de pánico cada día
porque es por su historia, por sus condiciones, etcétera, que tienen 1 o 2 ataques a la semana o varios ataques al mes, ¿sí? Y sus condiciones obviamente son muy limitantes. Los ataques de pánico son insidiosos, se meten en nuestra vida y en nuestra eficiencia, porque no puedes ir a la escuela, a tu trabajo, la gente renuncia a su trabajo porque a veces le da muchísima pena si le dio un ataque delante de las personas. Hay una persona que me decía, Carmen, es que a mí me dio un ataque de pánico manejando y me da muchísima pena que manejando tuve que controlarme y no sabía cómo hacerlo, ¿no? O sea, no sabía que iba manejando en el highway. Y hay personas que dicen, me ha dado ataques de pánico al esperar mientras antes de que voy a pasar a la junta con mi jefe. Muchas cosas momentos sociales que nos dan pena, ¿verdad? Entonces, las personas empiezan a perder sus empleos, empiezan a perder su vida social, se empiezan a aislar, empiezan a tener miedo a eventos sociales y es una condición psicológica muy inquietante. Así es que si tú tienes ataques de pánico y ha sido más de uno, si es uno, bueno, pues ya pasó, ¿no? Y a lo mejor pasó uno y en 2-3 meses no te ha dado otro, está bien. Pero si ha pasado más frecuente, por favor busca la ayuda profesional. Por supuesto que puedes ir con el psiquiatra. Sí, hay una controversia entre psiquiatras y psicólogos porque el psiquiatra dice solamente con medicamento o las compañías farmacéuticas son las que dicen solamente con medicamento vas a poder salir adelante. Y hay medicamentos que te aumentan te hacen más propensos a que tengas un ataque de pánico, por lo menos las primeras 3 o 4 semanas de tu tratamiento. Y hay los nuevos medicamentos que son los SSRIs, que son más pensados en todos los síntomas de la depresión, son antidepresivos, que te van a ayudar, van a calmar tus ataques de pánico. ¿Eso quiere decir que te quita la tarea? No. Puede ser que tomes medicina y que te estás mejorando y qué bueno, pero no quita que tengas la tarea de saber manejar tus emociones y de saber manejar tu respiración. De ninguna manera lo quita, ¿sí? Entonces, es importante que consultes con tu médico. Si vas a tomar un antidepresivo o ansiolítico, por favor, consúltalo con un psiquiatra, más que con un médico general. Si vas a tomar ansiolíticos o antidepresivos, por favor, ten siempre como compañía de tratamiento la psicoterapia. Le llaman la psicoterapia cognitivo-conductual, donde te van a enseñar a que tu cerebro empiece a aprender cómo pasar mejor estos ataques de pánico. ¿Cuáles son los cuidados después de un ataque de pánico? Tomar té, cualquier tipo de té herbal que tiene que ver con calmar los nervios, ¿verdad? Y esto no nada más lo digo yo, bueno, aunque a mí me encanta el té y ya saben que siempre estoy promocionando el té. No nada más lo digo yo, lo dicen varios psicólogos en varios sitios de internet. Toma té natural, té de valeriana, té de tila, té de manzanilla, té de lavanda, algún té que te tranquilice los nervios y tómalo, no te esperes a que pase o a que llegue el siguiente ataque de pánico. Tómalo como algo regular en tu vida, ¿no? La meditación, aprender meditación y casi cada sesión me escuchan eso, pero es que la meditación al principio, cuando son ataques de pánico, puede ser contraproducente por el sentido de que te hace que te concentres en ti y te empieza a acelerar ciertos síntomas. No los acelera en realidad, pero da la impresión de que sí los acelera. Es como cuando tienes un refrigerador con comida descompuesta ahí adentro y luego lo abres y está todo ahí echado a perder, no huele bien y no se ve bien, ¿verdad? Y entonces la gente se angustia y dice, ¡ay, qué feo! Pues sí, qué feo, ¿no? Entonces los principios de la meditación van a ser un poco difíciles. Si tú no meditas y quieres empezar, empieza por caminar, sobre todo en la playa. Empieza por hacer meditaciones guiadas con los ojos abiertos y luego poco a poco con los ojos cerrados y luego poco a poco meditaciones que no tengan meditación guiada, que no tengan un contenido, ¿sí? Entonces, poco a poco te vas enseñando a la meditación. Si no practicas yoga, a cualquier edad, si no practicas yoga, considéralo seriamente. Hay diferentes tipos de yoga que se pueden adaptar a tu personalidad y igual tienes que encontrar hasta que un maestro que se acomode a tus necesidades o un estilo de yoga. ¿Y por qué la yoga?
la yoga también es contraproducente a veces al principio porque te va a hacer que te enfoques en el manejo de tus músculos en compañía con tu respiración. Manejo de tus músculos en compañía con tu respiración. Entonces, obviamente estás poniendo atención a algo que no estaba bien organizado y te vas a asustar un poquito al principio, pero pues si empiezas yoga, dale al menos unas 10 sesiones. No le des 1 y 2 y digas, eso no fue para mí. Dale al menos unas 10 sesiones. Evita comidas que te alteren, como esas bebidas que están hechas para producir energía. Nuestro cuerpo no está hecho para que le demos esos extras de energía. Si te falta dormir, ¿cómo le vas a dar extra de energía y entonces vas a hacer que no duerma y trabajar extra, verdad? No va a ser así. No va a funcionar, te lo va a cobrar de otras maneras. Entonces, si tú estás sobretrabajando y estás sobretrabajando con la ayuda de café, cafeína o algún producto que te está haciendo que estimulante, va eventualmente a cobrártelo y la manera más fácil en que te va a cobrar es con ataques de pánico. La manera más dolorosa. Obviamente el chocolate en exceso, y si tú tienes ansiedad o ataques de pánico, busca la manera de hacer unos días, por lo menos un par de semanas o 3, 4, sin harinas y sin azúcares. Porque eso va a limpiar tu cuerpo y te va a ayudar a tranquilizarte, a tranquilizar tu sistema nervioso. Eso es lo que tenemos del ataque de pánico. Va a estar en inglés la entrevista con Lynn Facer, esta maestra de Canadá, para que nos platique ella qué ha aprendido de sus 20 y tantos años como maestra de meditación. Y es una maestra conocida en el Insight Timer. La puedes buscar ahí en Insight Timer como Lynn Facer. Te vamos a poner los datos y la vas a ver en la entrevista en inglés en la semana que entra. Estamos preparando unos programas lindos para ti. Como siempre, me despido y te pido que consideres hacer alguna donación.